Vamos a continuar con el ejercicio de ecuación general y para poder aplicar ecuación general y encontrar la impedancia total en este caso, y una vez que se obtenga la impedancia total, el valor de la admitancia total, lo que se tiene que hacer siempre, de acuerdo a las notas, es conectar primero una fuente de excitación entre las terminales de acceso y esa fuente de excitación debe de ser de voltaje. Generalmente se utiliza una letra E, pero también podemos escribir el voltaje de la fuente de voltaje, ya depende de ustedes cómo quieran escribirlo. Vamos a usar en este caso la letra E mayúscula. Tenemos nuestra fuente de tensión y también esa fuente de tensión debe de ser a una frecuencia diferente de 0. Esto para nada más reafirmar que es una fuente de corriente alterna y no una fuente de corriente directa. Lo que hay que hacer ahora es enumerar las mallas, y recuerden que una malla es una trayectoria cerrada, y en este caso tenemos una trayectoria cerrada que sería donde está la fuente, otra trayectoria cerrada y otra trayectoria cerrada. Para esta estructura eléctrica vamos a tener 4 mallas. ¿Cuál es la condición que es muy importante para poder ocupar la ecuación que vamos a usar para encontrar la impedancia total? Que la malla 1 sea siempre donde está conectada la fuente de excitación. Esta debe de ser la malla 1 para que la ecuación que voy a escribir nos dé el resultado. No podemos, si a esta le llaman malla 2, la ecuación que yo voy a escribir no funciona, no sirve porque cambiamos entonces la manera en que se tiene que calcular esa ecuación. Entonces, la expresión que vamos a usar para calcular la impedancia total a través de auxiliarnos del método de mallas, calculando las impedancias propias y mutuas de las mallas, tiene como condición que la malla 1 sea siempre donde está conectada la fuente de excitación. La trayectoria, bueno, recuerden que la trayectoria vamos a usar el sentido convencional, que es ir de más hacia menos de la fuente, y esta sería el sentido convencional y no el sentido electrónico. El sentido convencional es que la corriente va de la terminal positiva hacia la terminal negativa, es decir, de más hacia menos. Esa es la trayectoria y se puede ver que es el sentido horario. Entonces vamos a darle el sentido horario a todas las mallas que va a tener nuestra estructura eléctrica, que en este caso son 4. Entonces tenemos la malla 1, malla 2, de nuevo sentido horario, que sería la corriente de la malla 2. Recuerden que el método del profesor o del doctor Enrique Bustamante Yaca utiliza para las corrientes de malla una J. Estas serían corrientes de elementos, que sería una I mayúscula, mientras que la corriente de la malla es una J. Tenemos entonces la corriente de la malla 3, que va en el sentido horario también, y tenemos la corriente de la malla 4, que también va en el sentido horario. Entonces ya establecimos las direcciones de las corrientes de las mallas en el sentido horario, que es para este caso, por la dirección que lleva la fuente, el sentido convencional que lleva la corriente de la malla. Y una vez que establecimos eso, ahora procedemos a calcular el valor de las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Iniciamos calculando siempre las impedancias propias de cada una de las mallas que tenemos. Y para calcular la impedancia propia de una malla, primero hay que identificar cuántos elementos o cuántas impedancias forman parte de mi malla, que en este caso son 3. Y una vez que las identificamos, entonces lo único que hacemos es sumarlas. Vamos a sumar las impedancias que forman parte de la malla 1. Y entonces tenemos que para la impedancia propia de la malla 1 tenemos 1, 2 y 3 impedancias, que son exactamente la impedancia 1, más la impedancia 2, más la impedancia 3. Después de identificar y describir la suma de esas impedancias, hay que verificar si entre las impedancias que forman la malla no existen acoplamientos magnéticos. Y para las impedancias que están formando la malla 1 no hay ningún acoplamiento magnético, entonces no hacemos nada más y ya podemos realizar la operación de la suma de la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3, que ya se hizo en un video anterior. Y eso me lleva a algo. En el video anterior dije que como teníamos resistencias había que transformar todo en resistencias. En realidad lo que quise decir es que al haber identificado que el resistor era una resistencia por tener unidades ohms,
Todos los demás elementos, hablando de todas las bobinas y todos los capacitores, se tenían que transformar en impedancias también. No en resistencias, sino en impedancias. Bueno, una vez corregida esa parte, regreso. Ahora vamos con la malla 2, porque ya la impedancia propia de la malla 1 nos dio, después de sustituir datos por las operaciones que hicimos primero, en donde calculamos a cada una de las valores de los cajones de impedancias, nos va a dar como resultado 25 menos 28i isonohms. Vamos con la impedancia propia de la malla 2. Quedamos que primero calculamos todas las propias porque hacemos lo mismo. Identificamos las impedancias que forman parte de la malla 2, que en este caso son 5, la impedancia 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y lo que vamos a hacer es primero sumar todas esas impedancias, no nos importa otra cosa más que sumarlas. Y entonces la impedancia propia de la malla 2 va a ser igual a la impedancia 3, más la impedancia 4, más la impedancia 5, más la impedancia 6, más la impedancia 7. Verificamos si entre esas impedancias que están formando la malla hay acoplamientos y se puede ver que tenemos entre la impedancia 4 y 5 un acoplamiento y entre la impedancia 5 y 6 otro acoplamiento, nada más de los que están en la malla 2. Como tienen acoplamientos, entonces escribimos más 2 veces y vamos a tener que analizar cómo es ese acoplamiento, verificando cómo es el sentido que se asignó a los cajones de impedancias en corriente con respecto a la corriente de la malla que estamos trabajando. Entonces, tenemos dos acoplamientos y uno es el 4,5 y analizamos el acoplamiento 4,5 con respecto a la corriente de la malla. ¿Qué implica esto? Que voy a verificar cómo es la corriente que se asignó al elemento 4 o al cajón de impedancia 4 con respecto a la corriente de la malla. Recuerden que es el sentido horario, llevaría esta trayectoria. Primero, cuando mi corriente del elemento o de mi cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda del cajón, y la corriente de la malla cuando circula por el cajón 4 también va hacia la izquierda. Por lo tanto, este signo va a quedar positivo. Continuamos ahora con el cajón de impedancia 5 y la corriente del cajón de impedancia 5, haciendo referencia al cajón, va hacia abajo, la que se asignó, y la corriente de la malla 2 que estamos analizando al pasar por el cajón de impedancia 5 también va hacia abajo. Como llevan la misma dirección, se queda positivo. Y entonces tenemos que es más por más, nos da más la impedancia 4,5. Ahora vamos con la impedancia 5,6, que es la otra que existe, y vamos a verificar cómo es la corriente de cada una, la dirección de corriente de cada una que se asignó a los cajones con respecto a la corriente de la malla. Empezamos con el cajón de impedancia 5, su corriente va hacia abajo y la corriente de la malla cuando circula a través del cajón de impedancia 5 también va hacia abajo. La corriente asignada al cajón de impedancia 6 va hacia abajo y la corriente de la malla, de la malla 2, claro está, cuando circula a través del cajón de impedancia 6 va también hacia abajo. Positivo, es decir, más por más nos queda más la impedancia 5,6. Como ya no hay más impedancias en esta malla, en la malla 2, perdón, ya no hay más acoplamientos entre impedancias en la malla 2, entonces cerramos nuestro paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 40 más 82i. Ahora vamos con la impedancia propia de la malla 3, que es esta que está aquí. Y entonces lo primero que hay que identificar es cuántos cajones de impedancias forman a la malla 3. Y tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hay que hacer? Sumar cada uno de esos cajones. Entonces tenemos que la impedancia propia de la malla 3 va a ser igual a la impedancia 4 más la impedancia 8 más la impedancia 9 más la impedancia 10 más la impedancia 11 más la impedancia 12. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Verificamos si entre los cajones de impedancias que forman la malla 3 hay acoplamientos y vemos que tenemos 1, 2, 3 y 4 acoplamientos. Por lo tanto, escribimos más 2 veces y abrimos un paréntesis y hay que analizar cada uno de los cajones, cada uno de los acoplamientos con sus respectivas corrientes asignadas a los cajones de impedancias con respecto a la malla que estamos analizando, que en este caso es la malla 3. Entonces iniciamos con la impedancia mutua 4,8 y entonces verificamos cómo circula la corriente de la malla con respecto a las corrientes asignadas al cajón 4 y al cajón 8. La corriente asignada al cajón 4 va hacia la izquierda y la corriente de la malla cuando circula por el cajón 4 va hacia la derecha, es negativo.
La corriente de la malla va hacia arriba cuando pasa por el cajón de impedancia 8, pero la corriente asignada al cajón de impedancia 8 va hacia abajo, es negativo. Y tenemos que es menos por menos, nos da más la impedancia mutua 4,8. Vamos con la 4,9. Y entonces la corriente de la malla, cuando circula por el cajón de impedancia 4, va hacia la derecha, y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, sentidos contrarios, es negativo. La corriente de la malla, cuando circula por la impedancia 9, va hacia la derecha, y la corriente asignada al cajón de impedancia 9 también va hacia la derecha, mismo sentido positivo. Menos por más da menos la impedancia 4,9. Vamos con la impedancia 4,12 y vamos a analizar la corriente de la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 12 va hacia la derecha, y el sentido de la corriente asignada al cajón 12 va hacia la izquierda, sentidos contrarios, negativo. Continuamos y ahora vamos a circular por el cajón de impedancia 4. La corriente de la malla va hacia la derecha en el cajón de impedancia 4, pero la corriente asignada al cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, sentidos contrarios, negativos. Menos por menos nos da más más la impedancia mutua 4,12. Por último, la impedancia mutua 9,12. Y entonces analizamos corriente de la malla con respecto al cajón de impedancia 9, cuando circula por él va hacia la derecha, y la corriente asignada al cajón de impedancia 9 también va hacia la derecha, mismo sentido positivo. Vamos con el cajón de impedancia 12, la corriente de la malla va hacia la derecha cuando pasa por el cajón de impedancia 12, y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, sentidos contrarios, negativo. Más por menos la impedancia mutua 9,12. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda como 30 más 54i y son ohms. Por último, la última impedancia propia es la de la malla 4. Nos faltan las mutuas todavía, pero de impedancias propias nada más nos falta la de la malla 4. Entonces analizamos primero cuántos elementos o cuántos cajones de impedancias forman a la malla 4 y tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajones. Todos ellos hay que sumarlos y es por ello que la impedancia propia de la malla 4 es igual a la impedancia 5 más la impedancia 6 más la impedancia 12 más la impedancia 13 más la impedancia 14 más la impedancia 15, que son los cajones de impedancias que forman a la malla 4. Hacemos la suma de todos ellos y después verificamos si hay acoplamientos entre los cajones o entre las impedancias que forman la malla 4, y si lo hay tenemos 1, 2, 3 y 4. Y entonces escribimos, más dos veces, abrimos paréntesis, y hay que analizar cómo es cada impedancia mutua con respecto a la corriente de la malla 4, que es la que estamos analizando ahorita. Y entonces iniciamos con la impedancia 5,12 y analizamos el sentido de la corriente de la malla con los dos cajones de impedancia con respecto a las corrientes asignadas a esos cajones de impedancia. Y con la 5,6 y con la 6,13 y la 12,13. Entonces iniciamos con la 5,6. La corriente de la malla 4 cuando pasa por el cajón de impedancia 6 va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativos. La corriente de la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativos. Menos por menos nos da más. Hay que sumar la impedancia 5,6. Vamos con la 5,12. La corriente de la malla, cuando pasa por el cajón de impedancia 5, va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativos. La corriente de la malla 4 va hacia la derecha en el cajón de impedancia 12, y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 también va hacia la izquierda, la corriente de la malla va hacia la izquierda, y la corriente asignada va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 5,12. Vamos con la 6,13. La corriente de la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 6 va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativos. La corriente de la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 13 va hacia abajo, y la corriente asignada a la impedancia 13 va hacia abajo, mismo sentido positivo. Menos por más nos da menos la impedancia 6,13. Por último, la impedancia 12,13, mutua 12,13. La corriente de la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda,
y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 también va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. La corriente en la malla cuando pasa por el cajón de impedancia 13 va hacia abajo y la corriente asignada al cajón de impedancia 13 también va hacia abajo, mismo sentido positivo, se queda más la impedancia mutua 12-13. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda como resultado que la impedancia propia de la malla 4 es igual a 40 más 61i, y son las unidades. Vamos a iniciar ahora con las impedancias mutuas, es decir, la que hay entre la malla 1 y la malla 2. Iniciamos en ese orden, entonces vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, identificamos nuestra malla 1, identificamos nuestra malla 2, y ahora hay que ubicar qué elemento o elementos, o cajones en este caso de impedancias, quedaron entre la malla 1 y 2, están en medio de la malla 1 y 2, o pertenecen tanto a la malla 1 y la malla 2. Para nuestro caso solo tenemos en este momento entre la malla 1 y la malla 2, un solo cajón de impedancias, que es el cajón de impedancia 3. Y hay que analizar ahora cómo circula la corriente de la malla con respecto a la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la malla 2 a través del cajón de impedancia 3. La corriente de la malla 1 cuando pasa por el cajón de impedancia 3 va hacia abajo y la corriente de la malla 2 cuando pasa por el cajón de impedancia 3 va hacia arriba. Sentidos contrarios nos van a provocar un signo menos, y entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 va a ser igual a menos la impedancia 3. Sustituimos datos y nos queda que es menos 18 más 20i y son ohms. Ahora tendríamos que encontrar la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Hay que ubicar elementos o cajones de impedancias que estén conectados entre la malla 1 y la malla 2. En este caso tenemos un punto, no hay ningún elemento, por lo tanto no tenemos ninguna impedancia. Pero habría que ubicar ahora, si no existe algún acoplamiento de un elemento que forme parte de la malla 1 con un elemento que forme parte de la malla 3. No tenemos ningún elemento de la malla 1 que tenga algún acoplamiento con uno de la malla 3, por lo tanto no tenemos ningún valor y por lo tanto eso vale 0, la mutua entre la malla 1 y la malla 3. Ahora vamos a encontrar la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 4. Primero hay que ubicar si hay un elemento que haya quedado entre la malla 1 y la malla 4, no tenemos ninguno. Y ahora hay que verificar si no existe ningún acoplamiento de algún elemento que esté formando parte de la malla 1 con un elemento que esté formando parte de la malla 4. Tampoco hay algún acoplamiento, por lo tanto también vale 0 la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 4. Seguiríamos con la malla 2 y la malla 3. Tendríamos que empezar con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Y entonces primero ubicamos a la malla 2, ubicamos a la malla 3 y verificamos si existen elementos que estén en medio de la malla 2 y la malla 3, que pertenezcan a la malla 2 a la malla 3, o que estén entre la malla 2 y la malla 3. Podemos ubicar a un solo elemento o un solo cajón de impedancias, que es el cajón de impedancia 4. Entonces ahora hay que recorrerlo con la corriente de la malla 2 y la malla 3 para ver qué signo le vamos a dejar. Y la corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda. La corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la derecha. Son sentidos contrarios de las mallas. Lo dejamos negativo, es decir, menos la impedancia mutua entre la malla 2 y 3 va a ser el primero A menos la impedancia 4. Siempre que se tenga un solo elemento entre dos mallas, tendríamos que calcular después si hay acoplamientos. Hay una parte que nos dice que es más 2 veces, pero eso lo vamos a verificar siempre que existan dos elementos conectados entre las mallas que estamos analizando. Aquí, como nada más hay uno, no vamos a trabajar el 2 veces, pero seguiría otra parte en la cual hay que ubicar si existen acoplamientos de elementos que forman la malla 2 con elementos que forman parte de la malla 3. Y tenemos, analizándolos, la corriente de la malla 2 puede pasar por la impedancia 4 y la corriente de la malla 3 puede pasar por la impedancia 8, que está acoplada, la impedancia 9, que está acoplada,
la impedancia 12 que está acoplada. Pero la corriente de la malla 2 también puede pasar por la impedancia 5 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 12 que está acoplada. Quiere decir que tenemos, y también por la impedancia, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 acoplamientos entre la malla 2 y la malla 3. Y esos son una sola vez. Entonces, iniciamos con la impedancia 4 y la malla 2. Verificamos con qué acoplamientos o con qué elementos está acoplado, y la 4 está acoplada con la 5, con el cajón de impedancia 5, el cajón de impedancia 8, el cajón de impedancia 9 y el cajón de impedancia 12. Vamos primero con la impedancia mutua 4-5. Perdón, en este caso 4-5. Y para nuestro caso, la corriente de la malla va a circular o puede circular por la impedancia 5 y la impedancia 4. Pero la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 4. Es por ello que lo dejamos como una sola vez y analizamos de esa manera, ya que verificamos cuál corriente de malla puede circular por los cajones de impedancias que vamos a analizar cuando estamos con la 4-5. Entonces, analizamos la corriente de la malla 2 con el cajón de impedancia 5, porque es a través de ella que puede calcular. La corriente de la malla 2, cuando circula por la impedancia 5, va hacia abajo, y la corriente asignada a la impedancia 5 también va hacia abajo. Mismo sentido, positivo. Ahora analizamos al cajón de impedancia 4 con respecto a la corriente de la malla 3, y la corriente de la malla 3 circula a través del cajón de impedancia 4 hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia la izquierda. Sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos la impedancia mutua, perdón, estamos aquí, menos la impedancia mutua 4-5. Vamos ahora con la 4-8, y se puede ver que la corriente de la malla 3 puede circular tanto con el cajón de la impedancia 4 como por el cajón de la impedancia 8. Pero la malla 2 solo puede circular por el cajón de impedancia 4. Es por ello que es una vez, porque vamos a hacer circular la corriente de la malla 2 por la impedancia 4 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 8. Entonces, analizamos corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, y la corriente asignada al cajón de la impedancia 4 va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 8 va hacia arriba, y la corriente asignada a la impedancia 8 va hacia abajo. Sentidos contrarios negativos. Más por menos da menos la impedancia mutua 4-8. Vamos con la 4-9, y si analizamos, la corriente de la malla 3 puede circular por el cajón de impedancia 4 y por el cajón de impedancia 9. Pero la malla 2 solo puede circular por el cajón de impedancia 4, por ello la impedancia 9 va a circular la corriente de la malla 3. Entonces analizamos corriente de la malla 2 en el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, y la corriente del cajón 4 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 3 al circular por el cajón de impedancia 9 va hacia la izquierda, y la corriente asignada al cajón de impedancia 9 también va hacia la izquierda, positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 4-9. Vamos ahora con la 4-12, y la corriente de la malla 3 puede circular por el cajón de impedancia 12 y el cajón de impedancia 4. Pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por el cajón de impedancia 4. Entonces analizamos de esa forma. La corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 también va hacia la izquierda, positivo. La corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la derecha, y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, negativo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 4-12. Por último vamos con la 5-12, y aquí la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 5, y la corriente de la malla 3 por la impedancia 12. Por eso es una vez. Entonces la corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 5 va hacia abajo, y la corriente asignada a la impedancia 5 también va hacia abajo, mismo sentido, positivo. La corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 12 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 12 va hacia la izquierda. Sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 5-12. Sustituyendo datos,
Y haciendo operaciones nos queda que la impedancia mutua 2,3 es igual a menos 35i isonohms. Vamos ahora con la impedancia mutua 2,4 y entonces lo primero que hay que ubicar, la impedancia mutua 2 y 4, entre la malla 2 y la malla 4. Lo primero que hay que ubicar es a los elementos o elemento que quedaron entre la malla 2, ya que la ubicamos, y la malla 4. Y en este caso se puede ver que hay dos elementos, que es la impedancia 5 y 6. Entonces a los dos elementos los recorremos con las corrientes de las mallas. La corriente de la malla 2 cuando pasa por el cajón de impedancia 5 va hacia abajo, y cuando pasa por el cajón de impedancia 6 va hacia abajo. Mientras que la corriente de la malla 4 cuando pasa por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba, y el cajón de impedancia 6 va también hacia arriba. Sentidos contrarios son negativos, y por eso la mutua entre la malla 2 y 4 tenemos que es igual a menos la impedancia 5 menos la impedancia 6 primero. Después verificamos si entre los dos elementos, ya lo mencioné que cuando tengamos dos hay que hacer esa verificación. Si tenemos uno, no lo realizamos. En este caso verificamos que si entre esos dos elementos hay acoplamientos. Para nuestro caso sí tenemos un acoplamiento. Por lo tanto, siempre que haya un acoplamiento entre dos elementos que estén entre mallas, es decir, en este caso entre la malla 2 y la malla 4, escribimos más dos veces y analizamos ese acoplamiento. Para nuestro caso es un solo acoplamiento. Podríamos tener dos o tres, pero aquí tenemos uno solo. Y consideramos una de las mallas con cualquiera de los dos cajones que están en medio y al otro con la otra malla. ¿Por qué? Porque nos va a dar el mismo resultado. Vamos a verificarlo. Si analizamos primero la corriente de la malla 2 con el cajón de impedancia 5, entonces la corriente de la malla 4 la vamos a analizar con el cajón de impedancia 6. Corriente de la malla 2 cuando circula con el cajón de impedancia 5, a través del cajón de impedancia 5 va hacia abajo, y la corriente asignada a la impedancia 5 también va hacia abajo, es positivo. La corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 6 va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 va hacia abajo, sentido contrario negativo. Menos por más nos daría menos la impedancia 5,6. Si ahora cambiamos y analizamos con la corriente de la malla 4 a la impedancia 5 y la corriente de la malla 2 a la impedancia 6, vamos a ver qué sucede. Corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia abajo, y la corriente asignada a la impedancia 6 va hacia abajo, y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 también va hacia abajo, mismo sentido positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba, y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos. No importa cómo lo analicemos, nos va a quedar el mismo signo. En este caso quedó negativo. Si hubiera quedado positivo, sucedería lo mismo. Entonces, como no hay más acoplamientos, cerramos nuestro paréntesis y ahora hay que verificar si existen. Ya este acoplamiento no lo vamos a considerar al 5,6, pero hay que verificar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo establecer que la corriente de la malla 2 va a circular por uno de los cajones de impedancia que están acoplados y la corriente de la malla 4 va a circular por el otro cajón de impedancia del que está acoplado. En este caso tenemos uno que es el 4,5, otro que sería el 4,12, otro que es el 5,12 y por último el que es el 6,13. Entonces empezamos con el 4,5. Recuerden que el 5,6 ya no, porque ese es entre las dos mallas y es dos veces. No lo puedo volver a usar para una sola vez porque se trabajó en dos veces y no va a circular una vez. ¿Por qué es una vez ese acoplamiento? Porque en este caso, si analizamos el 4,5, la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 4. Bueno, en este caso puede circular por la impedancia 4 y la impedancia 5. Pero la corriente de la malla 4 solo puede circular por la impedancia 5. Para que fuera dos veces, como el caso del que está en medio de las mallas, la corriente 4 tendría que también poder circular a través de la impedancia 4, que es el acoplamiento que estamos analizando. Y no es posible, es por ello que vamos a analizar a la corriente de la malla 4 con el cajón de impedancia 5, que es por el que sí puede circular, y la corriente de la malla 2 con el cajón de impedancia 4, que es por donde sí puede circular.
Y entonces tenemos que el acoplamiento 4,5 nos va a quedar de la siguiente forma. Corriente de la malla 2 al circular por el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 también va hacia la izquierda. Mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 4,5. Vamos ahora con el 4,12 y tenemos aquí que es menos problemático porque se puede ver que en el 4,12 la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 4 y la corriente de la malla 4 solo puede circular por la impedancia 12. Entonces analizamos corriente de la malla cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 12 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 4,12. Vamos ahora con el acoplamiento 5,12, que está formado por estos dos cajones. La corriente de la malla 4 puede circular por el cajón de impedancia 5 y el cajón de impedancia 12. Pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por el cajón de impedancia 5, por ello es una sola vez. Y así lo analizamos. Entonces, corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia abajo y la corriente asignada a la impedancia, al cajón de impedancia 5 también va hacia abajo, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 también va hacia la izquierda, mismo sentido, positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 5,12. Y por último sería la impedancia mutua 6,13 en la cual están involucrados el cajón de impedancia 6 y el 13. La corriente de la malla 4 puede circular tanto por el cajón de impedancia 6 como por el cajón de impedancia 13, pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por el cajón de impedancia 6. Entonces, así analizamos, corriente de la malla 2 cuando circula por el cajón de impedancia 6 va hacia abajo y la corriente asignada al cajón de impedancia 6 también va hacia abajo, mismo sentido, positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por la impedancia 13 va hacia abajo y la corriente asignada a la impedancia 13 también va hacia abajo, mismo sentido, positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 6,13. Sustituyendo datos y haciendo operaciones nos queda que la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 4 es igual a menos 6 menos 31i y son ohms. Por último vamos con la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 4. Primero identificamos al elemento o los elementos que hayan quedado entre las mallas y para nuestro caso tenemos un solo elemento que es el cajón de impedancia 12. Lo analizamos con las corrientes que estamos trabajando, que es la malla 3 y la malla 4. Y la corriente de la malla 3 cuando circula por la impedancia 12 va, por el cajón de impedancia 12 va hacia la derecha y la corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos, sería menos la impedancia 12. Después verificamos o analizamos cuántos acoplamientos. Hay que recordar que como tenemos un solo elemento, no tenemos el más dos veces, aunque este elemento tiene acoplamientos, no tenemos más dos veces por ser un solo elemento entre las dos mallas. Omitimos esa operación y ahora vamos a identificar cuántos acoplamientos hay entre elementos que puede circular la malla 4 por uno de los elementos acoplados y la malla 3 por el otro acoplamiento, que sería una vez, al sumarlo o restarlo. Y en este caso tenemos el 4,5 porque la malla 4 puede circular por la impedancia 5 y la malla 3 por la impedancia 4. Tenemos el 5,12, perdón, el 4,5, el 4,12. ¿Por qué el 4,12? Porque la corriente de la malla 3 puede circular por la impedancia 4 y la corriente de la malla 4 por la impedancia 5. Tenemos el 5,12, en el cual la corriente de la malla 4 puede circular por la impedancia 5 y la corriente de la malla 3 por la impedancia 12. Tenemos también el 9,12 porque la corriente de la malla 3 puede circular por la impedancia 9 y la corriente de la malla 4 por la impedancia 12. Y por último tenemos el 12,13 porque la corriente de la malla 3 puede circular por la impedancia 12 y la corriente de la malla 4 por la impedancia 13. Ahora vamos a verificar si esas impedancias mutuas se van a sumar o a restar. Iniciamos con la 4,5.
Y entonces ya establecimos que la corriente de la malla va a circular por el cajón de impedancia 5 y la corriente de la malla 3 por el cajón de impedancia 4. La corriente de la malla 3 cuando pasa por el cajón de impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos. La corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios negativos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 4,5. Vamos con la impedancia 4,12. La corriente de la malla 3 va a circular por el cajón de impedancia 4, mientras que la corriente de la malla 4 va a circular por el cajón de impedancia 12. Corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 4 va hacia la derecha y la corriente asignada al cajón de impedancia 4 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 también va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. Entonces tenemos que es menos por más, nos da menos la impedancia mutua 4,12. Vamos ahora con el cajón de impedancias 5,12, que sería el que tenemos aquí, y la corriente de la malla 4 va a circular por el cajón de impedancia 5 y la corriente de la malla 3 por el cajón de impedancia 12. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 5 va hacia arriba y la corriente asignada al cajón de impedancia 5 va hacia abajo, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la derecha y la corriente de la malla asignada al cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, sentidos contrarios, negativos. Menos por menos, más la impedancia mutua 5,12. Vamos con la impedancia mutua 9,12. Y entonces la corriente de la malla 4 va a circular por el cajón de impedancia 12 y la corriente de la malla 3 por el cajón de impedancia 9. Corriente de la malla 3 cuando pasa por el cajón de impedancia 9 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 9 también va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, mismo sentido positivo. Más por más nos da más la impedancia mutua 9,12. Por último, la impedancia mutua 12,13, en la cual la corriente de la malla 4 va a circular por el cajón de impedancia 13 y la corriente de la malla 3 por el cajón de impedancia 12. Corriente de la malla 4 cuando circula por el cajón de impedancia 13 va hacia abajo y la corriente asignada al cajón de impedancia 13 también va hacia abajo, mismo sentido positivo. Corriente de la malla 3 cuando circula por el cajón de impedancia 12 va hacia la derecha y la corriente asignada al cajón de impedancia 12 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 12,13. Sustituimos hacemos operaciones y nos queda menos 4, menos 17i. Como ya calculamos todas las impedancias propias y mutuas de malla, ahora vamos a aplicar la ecuación general que es la que nos va a permitir calcular la impedancia total de esta estructura eléctrica. Recordando que siempre que se cumpla, que al momento que conectamos la fuente de excitación, la malla 1 debe de ser donde está conectada esa fuente de excitación. Y tenemos que esa impedancia total la vamos a obtener a través de la ecuación que nos dice que va a ser el determinante de las impedancias que se calcularon entre el cofactor de la impedancia 1,1. Entonces hay que sustituir. Tenemos un determinante de 4x4 porque eran 4 mallas. Únicamente necesitamos las impedancias propias y mutuas de las mallas y podemos establecer que la impedancia total va a ser igual en el numerador a un determinante de 4x4, en el cual empezamos con la impedancia o la posición 1,1, que sería 25 menos 28i. Yo escribo paréntesis para no equivocarme al momento de sustituir los datos, ya sea en una aplicación, en la calculadora, para poder resolver el determinante. Y si ustedes no lo quieren escribir, no es necesario. En la calculadora generalmente no se escribe, pero si lo quieren escribir no pasa absolutamente nada. Yo hago esto para no equivocarme al momento de sustituir datos, nada más. Después sería la impedancia. Tenemos aquí la posición 1,1, la posición 1,2, que va a ser igual a Z12, que es menos 18, más 20i. La impedancia 1,3, que vale 0,
y la impedancia 1,4 que también vale 0. Entonces después tenemos a la impedancia, o seguiría 2,1 que es igual a la 1,2 y eso nos quedaría como menos 18 más 20i. La impedancia 2,2 que va a ser igual a 40 más 82i. La impedancia 2,3 que es igual a menos 35i. Y la impedancia 2,4 que es menos 6 menos 31i. Entonces, después tenemos a la impedancia 3,1 que es igual a 1,3 que vale 0. La impedancia 3,2 que es igual a la 2,3 que sería menos 35i. La impedancia 3,3 que es 30 más 54i. Y la impedancia 3,4 que es menos 4 menos 17i. Después seguiría la impedancia 4,1 que es igual a la 1,4 que es 0. La impedancia 4,2 que es igual a la 2,4. A la 2,4 es de la 4,2 que es igual a la 2,4 que es menos 6 menos 31i. Esta sería la impedancia 4,3 que es igual a la 3,4 que es menos 4 menos 17i. Y por último la impedancia 4,4 que es 40 más 61i. Y después me dice que es el cofactor. Recuerden que una cosa es el cofactor y otra cosa es el factor. El factor de multiplicación 1, 1 es 25 menos 28i. Ese es mi factor de multiplicación. El cofactor de Z11 es lo que me quede de eliminar. Mi fila 1 y mi columna 1. Esta parte que está aquí es mi cofactor de Z11. Y ese es el que voy a tener que escribir en el denominador de mi expresión. Y sería 40 más 82i menos 35i menos 6 menos 31i. Después sería menos 35i menos 35i. 30 más 54i menos 4 menos 17i. Después tendríamos que sería menos 6 menos 31i menos 4 menos 17i. Por último 40 más 61i. Cierro mi determinante y entonces lo que ahora tendría que hacer es las operaciones. Recuerden que ya existen muchas aplicaciones. Si tienen MATLAB también pueden sustituir en MATLAB en alguna calculadora de las que pueden manejar números complejos y determinantes de un número mayor a 3×3 o a 2×2. O ustedes ya llevaron todo un curso donde realizaron operaciones con ecuaciones a través de determinantes o algún otro método. Entonces vamos a obtener el resultado y en este caso en la impedancia total que se obtiene, o primero vamos a obtener la impedancia total, puesto que estamos trabajando con impedancias, y para esta estructura eléctrica que estamos analizando, la impedancia total va a ser igual a 31.49.136, menos 70.464 y estos son ohms. ¿Qué es lo que logramos o por qué hicimos todo esto? Bueno, teníamos una estructura que tenía muchos acoplamientos magnéticos y muchos elementos, y esa estructura eléctrica que teníamos anteriormente la podemos sustituir por solo dos elementos, que sería una resistencia y un capacitor, porque siempre que tengamos el imaginario negativo significa que tenemos un capacitor ahí conectado. Recuerden, si lo queremos ver en serie y de acuerdo a las terminales estaban en esta posición, pues entonces vamos a tener una resistencia conectada en serie con un capacitor, en donde el valor de la resistencia es de 31
0.49, vamos a dejar solo 2 decimales, ohms, y el valor del capacitor va a ser igual a menos 20.70 y también son ohms. Es decir, que toda la estructura eléctrica que se tenía anteriormente, con todos sus acoplamientos, la puedo sustituir solo por una resistencia y un capacitor, que es lo que me pidieron. Pero también me pidieron calcular la admitancia total. Y recuerden que si yo ya conozco la impedancia, la admitancia se calcula a través del inverso de la impedancia. Entonces podemos decir que si yo quiero una admitancia total y tengo una impedancia total, pues únicamente aplico el inverso. ¿Y qué vamos a obtener? Pues que va a ser igual a 0.02217 más 0.01457 y ahora son Siemens las unidades. ¿Qué tenemos ahora conectados? Se están sumando. Tengo una conductancia y un capacitor. Recuerden que siempre que tengamos admitancia, si el signo es positivo en el imaginario es un capacitor. Y ya les mencioné que no puedo cambiar de elemento. En las impedancias me quedó una resistencia y un capacitor. En la admitancia me tiene que quedar una conductancia y un capacitor. La diferencia es que en vez de que mis dos elementos estén conectados en serie, van a estar conectados en paralelo. Y tenemos una conductancia, cuyo valor es de 0.022, aquí porque tenemos muchos decimales, son Siemens, y un capacitor cuya admitancia es de 0.014 y además son Siemens las unidades. Entonces, con esto estaríamos obteniendo, me faltó agregar aquí un decimal más que sería un 7, estaríamos obteniendo ya la impedancia total y la admitancia total de nuestra estructura eléctrica. Y terminamos este ejercicio.